instrucción de que actúen o que vivan de acuerdo a lo que son. Entonces, el fundamento de la vida cristiana es ese, lo que somos en Cristo. Eso es lo que llamamos también nuestra posición, con lo que hemos sido investidos o lo que hemos recibido al ser hijos de Dios. Pero en muchas ocasiones no lo conocemos. Naturalmente no conocemos muchas cosas de la Biblia o de lo que somos en Cristo cuando recién nacemos de nuevo. Pero es conocimiento que adquirimos, es información que tenemos de las Escrituras, y Pablo se encarga en el libro de Efesios de decírselos, y luego vivan de acuerdo a lo que son, no como un mandamiento que no te da fuerzas, que no te da, como una ley que te dice lo que hay que hacer, pero que no te da el poder para hacerlo, sino al contrario, te dice, mira lo que es, lo que tienes, ahora sigue caminando igual. Entonces, en este capítulo 6 se trata de eso, de informarle a los nuevos creyentes justificados por fe que también han muerto con Cristo. Dice, ¿no sabes que hemos muerto, que hemos sido bautizados en su muerte, sepultados y resucitados para nueva vida? Esa es la primera parte. Y en este versículo 6 habíamos observado un poco esta palabra destruir, analizando, revisando si es la mejor traducción para esta doctrina, pues en este contexto de teología, porque destruir significaría, ¿cómo se llama? Aniquilar o no solamente derrotar, sino, ¿cómo se llama? Quitarle eso es lo que significaría, sería destruir, sería, ¿cómo se llama? Derrotarla completamente, ¿sí? Entonces, esta palabra destruir en el griego, en el original, es katargiomai, y hay varias traducciones, se traduce de diferentes formas, en algunos textos la usa, y ahí está, por ejemplo, dice poner fin, hacer finalizar en 1 Corintios 6:13, hacer detener, que deje de ocurrir, eso está en 1 Corintios 13:11, 1 Timoteo 1:10, invalidar, abolir, anular, esa usa la misma palabra en 1 Corintios 1:28 y Efesios 2:15. Y luego en 1 Corintios 13:8, inhabilitar, dejar de ocurrir, cesar. Entonces, el concepto o la idea de esta palabra que dice en Romanos 6:6, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Creo que no es la mejor traducción en español. En otros idiomas creo que sí tiene la idea. Creo que alguno de ustedes leyó la semana pasada en otra traducción, ¿verdad? Sí, yo creo que había mencionado por ahí la nueva versión internacional. ¿Esa qué decía? Decía, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no somos esclavos de su pecado. Sí, perdiera su poder es muy correcto, pues es inhabilitado, su poder queda inhabilitado. Entonces, hay un ejemplo que me gusta, es interesante porque de alguna manera ilustra esta cosa, porque el viejo hombre, decíamos que Dios no lo va a cambiar, Dios no lo va a mejorar, no le va a dar una afinada o arreglada a la naturaleza de Adán para que se porte mejor, para que cambie y tenga una mejor conducta. Eso Dios no hace con el viejo hombre. Lo que hace con nuestra relación con Adán, el viejo hombre, es matarlo, es llevarlo a la cruz. Cuando morimos con Cristo, ahí murió el viejo hombre. Entonces, de esa inhabilitación habla de dejarle sin poder al viejo hombre.
Entonces, si ustedes han visto cómo se juega el hockey, ¿verdad? Hockey sobre hielo, que en términos generales pues es similar como fútbol o como otros deportes, pero tiene ciertas reglas en el campo más pequeño, menos jugadores, no sé si son 6 o 7 creo el hockey. Pero una de las reglas que me llama la atención, es que el jugador, después de alguna amonestación, sale expulsado, pero tiene la posibilidad de regresar al campo, ¿verdad? Es diferente como en otros deportes donde le sacan la tarjeta roja y ya no juega, ya no puede ingresar nuevamente. En el hockey, el castigo, si no mal recuerdo, es de 2 minutos, que está con la tarjeta roja o inhabilitado. Entonces se sale ahí a la cajita, a la jaula esa que está ahí a un lado, y ese jugador no puede participar en el juego. No puede meter gol, no puede estorbar, no puede defender, no puede ir hacia adelante para meter gol. Pero tiene todo su poder, ¿verdad? Tiene toda su fuerza física, todavía la tiene todavía su inteligencia en el juego. Si es el mejor jugador de todos los tiempos de hockey, eso no le sirve para nada porque no lo puede poner en la cancha. Entonces, ilustra un poquito, me gusta cómo ilustra un poco esta parte de el cuerpo del pecado sea destruido o inhabilitado, ¿sí? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pierde su liga o pierde su fuerza, es inhabilitado para que no nos domine, para que nosotros que hemos muerto a esa relación ya no nos domine. Dice, para que no sirvamos más al pecado. En el otro escenario, cuando vivíamos en Adán, o como miembros de la familia de Adán, este cuerpo del pecado nos esclaviza o nos esclavizaba, nos dominaba. Les decía que esa naturaleza de pecado es un tirano, Entonces, cuando quiere tener lo suyo, hacer lo suyo, pierde incluso los modales, pierde la educación o la deja a un lado para hacer lo que quiere hacer, pues entonces nos domina y hay personas que terminan haciendo lo que nunca pensaron hacer, algún homicidio, alguna aventura, algo que pensaron que nunca iban a hacer, algún enojo que les lleve a decir palabras muy ofensivas, porque la naturaleza de pecado de Adán domina al ser humano. Entonces, como morimos juntamente con Cristo, ya no nos domine. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. La naturaleza de pecado está fuera del juego, pues tiene todo su poder, toda su capacidad de hacer mal, es perverso, Dios lo aborrece, pero no puede dominarnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen algún comentario? ¿No? Bueno, ¿quieres buscar, Vic, ahí la otra diapositiva que habla del hombre japonés? Ese, Hiro Onoda. ¿Alguien sabe esta historia? ¿No? Este hombre lo pueden buscar ahí en Google o lo que sea. Aquí yo lo estoy viendo para recordarme la historia porque fue un oficial japonés en la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando terminó. Resulta que este hombre se fue con su cuadrilla, o lo mandaron con su cuadrilla a Filipinas. Y allá en Filipinas pues les daban instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Y allá entonces se fue quedando solo, y la instrucción de su jefe o de su superior fue escóndete y no salgas hasta que termine la guerra.
Y entonces él se fue escondiendo en muchos lugares, en muchos pueblos o villas por allá, perdido, escondiéndose. Resulta que nunca se enteró que la guerra ya había terminado y él siguió escondido. Entonces la guerra terminó en 45, él siguió escondido 30 años más. 30 años más siguió ahí buscando qué comer, buscando dónde vivir, pero con su arma pues y pensando que la guerra continuaba. Entonces, después de 30 años, lo encontraron por ahí algunas personas y le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues mi superior me dijo que me ocultara y que no saliera hasta que la guerra terminara. Y le dijeron, oye, la guerra terminó hace 30 años, pues. Y entonces él dijo, no, o sea, no, porque mi instrucción de mi superior fue que no saliera hasta que terminara la guerra. Entonces, si no viene mi superior a decirme que ya terminó la guerra, yo no voy a salir. Entonces, la historia se pone más interesante porque las personas que lo vieron, que lo conocieron, dan informe. Los filipinos van a buscar a Japón, a su superior, al que fue su superior, se pusieron a investigar quién fue el superior de Hiro Onoda. Dieron con él y el viejito ya era un señor que ahora trabajaba tenía una librería. Ahí era su trabajo, pues no sé si era de él o ahí trabajaba, pero trabajaba ahí en el ambiente de los libros. Le dijeron la historia, le dijeron, oiga, su soldado Hiro Onoda está allá en Japón, digo, en Filipinas, escondido, porque usted le dijo que no saliera hasta que terminara la guerra y no va a salir hasta que usted le diga lo contrario. Entonces lo convencen, lo llevan a Filipinas y lo buscan a Hiro Onoda y el superior o el que era su superior le dice, oye, la guerra ya terminó, ya puede salir. Entonces ahí en internet hay fotografías y todo de esta historia. Tengo aquí un resumen. Encontré ahorita un resumen aquí de 2 minutos. ¿Quieren verlo? A ver. YouTube. Deja ponerlo. Digo, hay muchos pues, pero... Está bien, es una historia interesante. Y el punto es de que como creyentes
si no sabemos lo que somos en Cristo, o si no sabemos que morimos con Él, que es un hecho, vivimos como creyentes esforzándonos a vivir lo mejor posible para Dios, pues tratando de cambiar, tratando de servir en nuestras propias fuerzas. Entonces, la conclusión en esta sección sería: el creyente que no sabe, o el creyente que no conoce, no crece. Y la otra parte, después de saber o tener el conocimiento de que morimos con Cristo, es considerarlo. Esa es la segunda palabra clave o importante de otro concepto, que es entonces considéralo todos los días. Considéralo. El hecho es de que morimos, estamos separados a la fuente del pecado, el cuerpo del pecado, que está inhabilitado, ya no nos puede dominar, para que no le sirvamos, y hemos muerto, pero también vivimos para con Dios, y hemos de considerarlo. El versículo 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Esto, ahí podemos ver dos versículos. ¿Alguien quiere leer Juan 12:24, por favor? Juan 12:24. Dice: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sí, Jesús estaba hablando del principio que se estableció desde el inicio de la creación, allá en Génesis. Ese es un principio físico, digamos, o de la agricultura o de las semillas, que las semillas tienen que caer en tierra y entonces producen fruto. Entonces toma ese principio establecido en la creación para referirse también a su muerte. Jesús está hablando de su muerte. Él va a morir y va a resucitar. Si ustedes tienen ahí alguna semilla que les guste, no sé si manzana o lo que sea, alguna fruta, la fruta preferida que ustedes tengan, si conservan unas semillas y las ponen ahí en el escritorio o en el anaquel, y las tenemos ahí un año esperando que se reproduzcan, porque son semillas caras o de un fruto muy rico, no les va a pasar nada, pues. Y potencialmente dentro de la semilla, o tienen el potencial de mucha vida, tienen el potencial de vida, ¿verdad? Y de muchas se pueden multiplicar. Los granos de arroz, o unos granitos de arroz pueden producir fruto en todo un campo enorme, del tamaño de un campo de fútbol, ¿verdad? Y puede producir maíz, trigo, lo que se siembre. Puede partir de poquitas semillas. Entonces, a menos de que esas semillas que tenemos ahí valiosas literalmente mueran, o sea, si las enterramos, la humedad, el frío, el sol, el agua, hacen que esa semilla se pudra y se muera. Literalmente se muere la semilla, pero maravillosamente, una vez que está muerta, de pronto empieza a salir vida. Ese experimento es el que hacen los niños en la primaria, ¿no? Con el frijol. Y después también está hablando de lo que sucede con el creyente. A menos de que el creyente muera juntamente con Cristo, o sepa de su muerte, la considere la muerte juntamente con Cristo. Si no lo hacemos, entonces no va a brotar vida nueva. Dice Romanos 6:6, para que andemos en vida nueva. Romanos 6:4, perdón. Para que andemos en vida nueva. Esa vida nueva solamente puede brotar de nuestra muerte con Cristo. Ahora, ahí he escuchado hermanos o en predicaciones que se acercan mucho a este concepto o a esta doctrina.
se acercan mucho, pero fallan en el tiempo del evento. Por ejemplo, algunos creyentes o en algunas iglesias o pastores enseñan que debemos de morir, que debemos de morir. Pero la escritura es lo que dice, no es un evento que va a suceder, sino es un evento que ya sucedió. Ya moriste con Cristo. No es algo que tú te tienes que esforzar por morir. No sé si han escuchado alguna vez este término, pues, de tienes que morir con Cristo, tienes que morir a la carne, tienes que morir al yo. Y entonces nos deja como que en las mismas, porque es un esfuerzo que yo tengo que hacer para cambiar o para morir. Entonces, la fe tiene que descansar en hechos de las Escrituras. La fe no necesariamente es siempre en cosas del futuro. Sí hay promesas, hay eventos por venir y nosotros confiamos que así va a suceder porque la Biblia lo dice. Pero muchas de las cosas sobre las que nuestra fe está fundada son hechos, son cosas que ya sucedieron y este es uno de ellos. Moriste juntamente con Cristo, lo sepas o no lo sepas. Si no lo sabías, hay un montón de versículos como estos que ya lo sabes y podemos dejar de ser como Iro Onoda, que es que no sabía, pues yo no sabía que la guerra había terminado. Todos los creyentes están batallando contra Satanás, tratando de ser mejores, tratando de recibir bendiciones de Dios, tratando de buscar el amor de Dios o ganar el amor de Dios. Otros que están temerosos de perder la salvación por su conducta, pues entonces vivimos en esos temores porque no sabemos que ya morimos con Cristo. Es algo que ya sucedió. Entonces, en este principio de la vida que brota de la muerte, Jesús habla de su muerte y resurrección, porque solamente cuando Él resucitó, entonces es que pudo traer vida a los creyentes, pero también habla acerca de nuestra muerte con Él. Y luego hay otro versículo que me gusta mucho, que pueden anotar, que es Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Si alguien lo lee, por favor. Aquí lo tengo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera su vida por causa de mí, éste la salvará. Ajá. ¿Qué significa? Es un versículo muy conocido, o unas palabras muy conocidas, el de tomar su cruz. ¿Qué significa, pues, que Jesús diga, toma tu cruz cada día? ¿Alguna idea, algún comentario de qué significa, qué piensan, de qué estará hablando Jesús? Porque la cruz significa la muerte, ¿verdad? El juicio o un juicio. ¿Algún comentario? A veces escuchamos que se trata como de alguna enfermedad, sufrir una enfermedad, batallar con la suegra, vivir en una situación complicada. Ese es tomar tu cruz, pues es sufrimiento, es un sufrimiento que debes de aceptar. Víctor o Juan José. Sí, digo, muchas veces es lo que se entendía o a veces se enseña, ¿no? Pues como le dijiste justamente, o sea, una situación diaria, o un problema que tengas, pues afrontarlo y ofrecerlo como sacrificio, ¿no? Diariamente, pues mortificarte o
Sí, en las relaciones, ¿no? Dice, bueno, esta persona, pues bueno, va a ser mi cruz, ¿no? Sí. Y hay que aguantar, pues, soportar, ¿no? Y yo como lo entendía cuando lo leía esto es que al final del día te invita como a sufrir, ¿no? Como que si quieres estar en Dios, tienes que estar cargando todo el tiempo algo en ti, una cruz. Entonces la gente muchas veces lo relaciona como que tienes que sufrir para ser Sí, digno de Dios, ¿no? sí. Para poder estar con Él. Pero obviamente eso no va por ahí, ¿no? Sí, justamente el Señor Jesús está anticipando esta doctrina o este tema de morir juntamente con Él, de que estamos muertos juntamente con Él. Somos nuevas creaciones o nuevas criaturas. Y tome su cruz cada día tiene que ver con Romanos 6:11 que leímos ahorita, que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. El tomar tu cruz cada día es considerarte muerto, es ir a la cruz o ver la cruz o lo que sucedió ahí y decir, gracias Dios porque estoy muerto juntamente con Cristo, morí juntamente con Cristo. Y el asunto no termina ahí con la muerte, sino continúa con la resurrección. Por eso el 6:11 dice, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Esa es mi nueva naturaleza. Me considero muerto al pecado. Mi relación con el pecado, la fuente del pecado ha sido terminada. Y ahora veo hacia adelante porque resucité juntamente con Cristo y de esa muerte se produce la nueva vida en Cristo. Estoy vivo para con Dios en Cristo Jesús. Así como Cristo resucitó, yo resucité con Él a una vida nueva. Y de eso se trata esto, pues de conocer hechos de las Escrituras, creerlos, abrazarlos y creerlos. Y quizá no hay un sentimiento o no hay un cambio inmediato, pues, ¿verdad? De que de pronto de un momento a otro te llenes de energía espiritual y sonrías a todo el mundo. Realmente no es esa parte instantánea o mágica, sino es cada día. Es una invitación a cada día considérate o recuerda que estás muerto juntamente con Cristo y en ese andar cada día en fe, ¿sí? Es que somos transformados a la imagen de Jesucristo. De pronto no nos damos cuenta porque yo estoy confiando, al otro día sigo confiando, sigo creyendo mi nueva posición en Cristo y la gente a nuestro alrededor, ellos sí observan la vida de Cristo a nosotros. Yo no estoy ocupado en producir la vida de Cristo, yo no estoy ocupado en cambiar para ser mejor, sino yo estoy ocupado en tomar mi cruz y considerarme muerto. Doy gracias a Dios por ese hecho, pero la gente a mi alrededor, ellos sí ven, oye, ya no se enoja tanto esta persona, o has visto que está más tranquilo, ya no está tan ansioso como antes, y está muy amable últimamente, y vamos viendo cosas que van sucediendo en nuestra vida, porque es Cristo viviendo en nosotros, ¿verdad? ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentarios? Yo quisiera comentar dos cosas. La primera es en relación a esto, pues a tener que morir para poder vivir, ¿no? Y es algo que hemos aprendido y pues que hasta el canto, ¿no? Que en la Iglesia Católica Romana de hay que morir para vivir. Y es muy claro cómo el Señor en la naturaleza, a través de la creación nos muestra cómo, o sea, estos eventos, pues, o sea, una semilla que dice, pues es que tiene que morir, la plantas y la semilla realmente no hace nada, sino que Dios mismo es el que le da la vida nueva a la planta, ¿no? Sí. Y esa planta va a crecer para dar fruto, ¿no?
Este, esa es una cosa, y otra cosa es lo de saber, lo que ya sucedió, no cosas que ya sucedieron, tener fe en eso, no en cosas que van a, o sea, también en lo que va a suceder, pero lo que dijiste, Rafa, de que nuestra fe está fundada en hechos de las escrituras, ¿no? Sí. No en deseos o buenas, pues queremos que sucedan cosas y decimos, bueno, yo tengo fe que me voy a sacar el melate, ¿no? Sino nuestra fe está fundada basada, cimentada en las escrituras, y lo que dice aquí la Biblia, lo que acabamos de ver, es que son situaciones que ya sucedieron, pues. Entonces lo que pasa con muchos cristianos es lo que le sucedió al señor Onoda, ¿no? Que la guerra terminó, pues, o sea, se declaró victoria, y dice Colosenses 2, ¿no? El Señor, al momento en que fue crucificado, cuando dice consumado es, ahí dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, pues, y declaró victoria sobre Satanás, ¿no? Entonces son cosas que ya sucedieron ya, y muchos cristianos lo ignoramos en un tiempo, o no lo creemos y creemos que es una lucha diaria, pues, si estamos todavía en la lucha y robando, sobreviviendo de coco y robando ganado y haciendo cosas para sobrevivir, pues, y como le pasó a este compañero, ¿no? Entonces, nada más, qué padre que podemos entender eso, que es algo que ya sucedió hace 2000 años en la cruz, y en ese momento morimos, y nuestra vida, o sea, nacemos de nuevo a una vida nueva. Ese es el concepto de nuevo nacimiento. Sí. Sí. ¿Alguien quiere leer ahí en el 6, Romanos 6, los versículos 12, 13 y 14, por favor? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. Esa es nuestra nueva condición, ¿no es cierto? Nuestra nueva posición, lo que somos en Cristo. Ahí menciona un reino, pues dice, ya no estamos en el reino del pecado que se enseñorea y nos domina cuando quiere. Hemos sido librados de ese reino y hemos sido pasados a la gracia. Dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la tercera palabra clave, o el otro concepto, está en el versículo 13, que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esa presentación es, ya sé que morí con Cristo, ¿sí? Me considero muerto todos los días, tomo mi cruz cada día en fe, dando gracias por el hecho, porque ya morí juntamente con Cristo, y me presento delante de Dios, vivo con Él, es decir, mi relación con Él es el que vive en mí, y mis miembros los presento como instrumentos de justicia. El 14 me gusta mucho porque muchos creyentes queremos mezclar la ley con la gracia. Nos gustan las reglas, pues, porque nos hacen sentir de alguna manera que estamos aportando algo, que estamos haciendo algo para Dios. Y también en el entendimiento de la gracia, no significa que estemos libres para pecar. Es lo que dice el versículo 15, dice el 6:15, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. El asunto de estar en la gracia justamente es, tienes las herramientas, la capacidad para no ser dominado por el pecado.
no es libertad para que peques y hagas lo que quieras, sino justamente por vivir en la gracia es que Dios te capacita para no ser dominado por el pecado. Hemos hablado, por ejemplo, de alguna ilustración. Si yo le dijera, mi hijo Natanael tiene ¿cómo se llama? 6 años. Está chiquito, está creciendo. Pero imaginen que yo le quisiera enseñar a cambiar una llanta del coche, ¿verdad? Y le doy un instructivo, le muestro las herramientas, le digo, aquí está el gato, aquí está la llave de cruz, esta es la llanta, tienes que quitarle los birlos, y le ordeno que lo haga. Le dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, me estás obligado a obedecerme, ahora cambia la llanta. Entonces, a lo mejor él ya entendió, sí entiende cómo se cambia la llanta, cómo se pone el gato, pero cuando él intenta hacerlo, no tiene la capacidad para hacerlo. Se va a atorar porque ni va a mover ni un milímetro la llave de cruz o el birlo de la llanta. Simplemente no va a poder. Eso es lo que hace la ley. La ley, ya sea de hombres, ya sea de Moisés, o ya sea que tomemos el Nuevo Testamento como ley, ¿sí? La ley nos dice qué hacer, pero no nos da la capacidad para hacerlo. Sí, entonces ahí estamos tratando de hacer, de cambiar, de mover, de portarnos, y Natanael nunca va a poder cambiar la llanta a menos de que tenga el poder para hacerlo, ¿verdad? Si él crece y tiene la capacidad, se lo va a echar rápido. Esa capacidad es la vida de Cristo en nosotros. No es que estemos obligados a guardar la ley, sino que el Espíritu Santo es bueno y es santo, que no necesita estar sujeto a ninguna ley. Es lo que dice Gálatas, dice, el fruto las obras de la carne son esta y esta y esta y esta. Dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y dice, no hay ley contra eso. ¿Sí? No, el Espíritu Santo no necesita una ley para que le esté diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Simplemente vive naturalmente en el creyente. Entonces, esta sección del versículo 16 al 23 hace un contraste entre la esclavitud del pecado que nos domina y la esclavitud al Espíritu Santo que nos domina. ¿Alguien quiere leer, por favor, del 16 al 23? Lo leo si quieren. Tengo otra versión ahorita, la de Dios habla hoy, ¿no importa? No, adelante. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado y han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo así que antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora libres de la esclavitud del pecado han entrado al servicio de Dios. Esto, si les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, muchas gracias. Miren, en este contraste de dos cosas dice, anteriormente eras esclavos del pecado.
siervos del pecado o esclavos del pecado. Y esa esclavitud del pecado resultaba en la muerte, no solamente la muerte física eventualmente o la muerte eterna también, pero vamos llevando muerte a todos lados, es decir, separación. A la gente le hacemos daño, de ahí los divorcios, los enojos, la violencia, las amarguras, los homicidios, todo lo que sale de la naturaleza humana es producto del dominio del pecado. Sí, pero ahora usa la misma palabra, esclavo, pero le cambia también la traducción en el español y le llama siervo. Dice, somos siervos de la justicia. El 18 dice, libertados del pecado, somos libres de la esclavitud del pecado. Dice, viniste a ser esclavo de la justicia o siervo de la justicia. Es la misma palabra, doulos, que es, antes éramos doulos del pecado y ahora somos doulos de la justicia. Lo interesante es de que no tenemos libertad, es decir, ¿quién no quisiera estar esclavo de la justicia, de que permanentemente el Espíritu Santo esté dominando en nuestras vidas y produciendo lo que es santo y lo que es justo, lo que es bueno? Dice, hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la esclavitud a la justicia, porque no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo es el que nos domina y Él produce su paciencia, es el que produce su amor, es el que produce su gozo en nosotros. El fruto del Espíritu está en nosotros y nos domina en ese sentido de esclavitud. Y la siguiente sección del capítulo 7, del 1 al 6, ahí le llama la analogía del matrimonio. Les invito a que lo lean en la semana, pero ilustra justamente esta relación con el pecado en un matrimonio. Dice, si está el matrimonio y la esposa se quiere librar del esposo, están unidos por el vínculo matrimonial. Pero si la esposa se quiere librar, no puede, a menos de que el esposo se muera. ¿Sí? De eso está hablando. Dice, si el esposo muere, entonces esta mujer ya es libre para casarse con otro. Entonces ilustra que la mujer es el creyente y el esposo es la ley. ¿Sí? Entonces el creyente está sujeto a la ley. ¿Cómo nos zafamos de la ley? Muriendo el esposo, muriendo la ley. Pero resulta que la ley nunca muere. La ley siempre está presente. La ley no muere, la ley no va a morir, no va a cambiar. Entonces, si la ley no muere, entonces dice, la que muere es la mujer. Y es lo que sucede en la vida cristiana. Sí, la única forma que nos podemos zafar de la esclavitud del pecado no es con la muerte de la ley o el cambio de ley, sino es con la muerte de la esposa, que es el creyente. El esposo muere juntamente con Cristo y ahora está libre para que el Espíritu Santo le domine. De eso habla esa sección del capítulo 7. ¿Algún comentario, preguntas? Entonces, ¿hay que librarnos de la esposa o qué? Sí. No, ese no es el punto. Ella del esposo. Muy bueno eso. Sí, Papá, si quieren. Sí. Con la culminación del capítulo 6, aquí me viene a la mente algunas iglesias llegan o sea, lo veo esto como muy reflejado en el actuar de muchas iglesias donde no hay entre nosotros ningún reformado, ¿ah? Digo,
pa no decir algo que luego, que Elías, luego ya Elías, me eche un enemigo. Elías, ¿Eh? Elías. Ah, ¿Eres reformado, Elías? todavía no. Bueno, toda mi familia están en iglesias reformadas, en dos diferentes. ¿Qué son Bueno, reformados? mande. ¿Qué son reformados? Bueno, de los que se llaman iglesias reformadas, bautistas reformados, los que traen una tendencia calvinista, básicamente. No, era Yo- católico. ¿Mande? Fui católico. Ah, bueno. Ok, ok, de hecho también estoy del catolicismo. El tema es que yo veo precisamente una marca en estas iglesias porque me he dado a la tarea, como ha habido tantos problemas de segregación por parte de ellos, primeramente al no creyente y después entre las iglesias que ellos se dicen ser los únicos que están bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llevo años que he estado por ahí visitando, investigando y viendo un poco sobre este tema y veo en todos ellos precisamente esa marca donde pareciera incluso que ellos se van al tema de la salvación por obras. Ellos dicen que no, o sea, hay una manera ahí como de interpretación y como de hacer como un juego de palabras, pero yo veo precisamente que ellos nunca están gozosos y nunca, o sea, como que todo su actuar va, si no haces algo bien o haces algo mal, entonces es señal de que no eres salvo porque no tienes fruto de salvación. Y se está todo el tiempo marcando con eso. Y a mí, todo esto que hemos estado analizando en estos dos últimos miércoles, a mí me refuerza y me da mucha tranquilidad en el hecho de que, como bien dices, o sea, hace ratito tú comentaste algo que dice, no estamos obligados, y yo el obligado lo pongo entre comillas, ¿sí? A guardar la ley. El resultado más bien es que el Espíritu Santo nos capacita y Él nos anima a dar frutos. Y a veces es obvio que eventualmente podemos caer, por eso viene también por ahí algún pasaje que si alguno cayera en pecado, abogado tenemos en el cielo, ¿no? Porque dice si alguno cayera, pero este hecho de estar siempre peleando y decir que si caí en pecado es porque no tengo fruto del Espíritu Santo, entonces no soy salvo, y entonces, y hay gente ahí que se ha hasta bautizado 3 veces, porque dice, ahora sí ya entendí, ahora sí el Señor me rescató, ahora sí nací de nuevo y ahí voy al agua otra vez. Entonces como que veo muy claro que sobre todo el capítulo 6 como que hay mucha interpretación complicada en algunos casos que lleva incluso a dar malas enseñanzas y hasta un testimonio que hace que hasta la gente se aleje pues del cristianismo. Sí, ya ves que los domingos estamos estudiando Hebreos, ya habla acerca de la suficiencia de la obra de Jesucristo. Así es. Si no descansamos en esa suficiencia y que Dios lo acepta, lo único que Dios acepta es la obra de Jesucristo, pero nosotros no, nosotros pareciera que ok, es la obra de Jesucristo, murió por mí, está en mí, pero yo tengo que aportar algo para no perder la salvación, pues, porque lo de Cristo aparentemente no es suficiente. Entonces, ese fundamento es muy frágil y no es bíblico, pues el fundamento bíblico es inamovible. Jesucristo es la roca y su obra es completa y aceptada. Y como yo estoy con Él, o yo estoy en Él, Dios me ve como ve a Jesucristo. O sea, es un panorama muy diferente que está en las Escrituras, pero que no lo hemos visto, pues, porque queremos aportar algo a esa salvación o a la vida cristiana. Pero sí es correcto lo que dices, Víctor. Hay otra cuestión también, otro término, tocayo y todos, de la consagración, ¿no? Que en muchas iglesias nos ha tocado ver, sobre todo jóvenes, ¿no? Que los invitan a pasar a consagrar Dios para el Señor, ¿no? Y se consagran una y otra vez, y el pecado se vuelve una carga y van otra vez a consagrarse. Y no funciona, pues. No funciona.
y ya se me olvidó la otra. ¿Qué fue el otro? Sí, se me olvidó, era lo de la consagración, ahorita que estaba hablando el tocayo. Y otra cosa que iba a comentar, pero ya se me olvidó. Ya estás viejito, tocayo. Ya. Oye, ¿cómo manejamos el esfuerzo de hacer lo correcto, vaya? Porque obviamente siempre, todos los días vamos a estar en una lucha, ¿no? Entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, si se entiende en el sentido de que no es con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo en nosotros, entonces, ¿cómo se maneja una situación de posible pecado, de caer en pecado? ¿Cómo lo manejas en un sentido de que debe ser por medio de la fuerza? Pero muchas veces, y digo, yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos a mí, de que tienes que hacer un sobreesfuerzo para no pecar, pues porque la situación te lleva pues a quererle ofender a alguien o a querer cualquier cosa, ¿no? Cualquier pecado en el que te puedas encontrar. Entonces, si no es con tus fuerzas, pero al final del día lo haces con tus fuerzas, entonces tiene valor, no tiene valor, o entonces el Espíritu de Dios no está actuando en ti porque lo estás haciendo con ese esfuerzo para no pecar. ¿Te acuerdas de esa comercial que decía que cuentes hasta 10 antes de regañar a tus hijos, ¿no? Que salía en la televisión, dice, cuenta hasta 10. No? Esa parte era como que, a ver, tranquilízate, relájate, respira y ya vas a actuar un poquito diferente. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Parece contradictorio, pero sí hay un esfuerzo físico, por decir, pero no combatimos contra el pecado, sino estamos fortalecidos por la gracia de Dios. Entonces yo creo que sí hay un momento en que podemos estar tendiendo o a gritarle a alguien o a enojarnos, y hay un momento como de pausa a ver si lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Como un momento en que puedes hacerlo o puedes no hacerlo, ¿sí? Pero No, y que finalmente haces un sobreesfuerzo para no hacerlo, ¿Mané? ¿no? Y digo que finalmente haces un sobreesfuerzo para no hacerlo y que en el entendimiento de aquí que no es con tus fuerzas, entonces es como un poco contradictorio ahí porque hasta te quedas con las ganas, ¿no? De que te lo traes ahí, pero no lo haces por hacer lo correcto ahí. Justamente ese momento es un momento que nos debe de llevar a la fe, a considerarnos muertos, a recordar que estoy muerto juntamente con Cristo, y que ese es un momento de oración, por decir algo, en el 2, 3, 4 segundos o 10 segundos, en lugar de reprimir al yo y decir aguántate, 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 como el famoso contar hasta 10, tenemos un recurso que es un momento de fe, decir, Dios, gracias, porque estoy muerto juntamente con Cristo, el pecado no me domina, me considero muerto al pecado. Es una oración muy breve, pero estás confiando en el hecho de tu muerte con Cristo. Y el Espíritu que haga el resto, pues, o sea, el Espíritu es el que hace el resto porque ese es su fruto. Y a veces sí, digamos, tenemos que ser sabios para callarnos en lugar de hablar, pero sabemos que es por la gracia y por el Espíritu nosotros, no porque estoy reprimiendo al viejo hombre, ¿no? Para que se porte bien. No lo estoy reprimiendo porque eventualmente si lo reprimo, un día va a explotar, pues como la olla de presión, un día va a explotar y va a ser peor que antes. No, yo creo que aquí el tema va en dos vertientes, ¿no? Como dice Juanjo, el hecho de decir, no voy a pecar porque no debo pecar, como que va a ser una lápida tan grande y como dices tú, Rafa, va a llegar un momento que como una olla de presión avientas la válvula y truena con todo y las paredes de la olla, sino más bien como enfocar el hecho de decir, voy a hacer las cosas correctamente porque esto glorifica a Dios y porque me gozo en ello, que es parte precisamente de ese fruto que el Espíritu Santo ya nos capacita.
en lugar de decir, no lo voy a hacer porque no debo, en lugar de decir, lo voy a hacer porque esto me gozo en hacer y en glorificar a Dios. Y la otra vertiente es la eterna lucha de quienes a lo mejor no han entendido esta parte de la gracia y esta parte del nuevo nacimiento, en que luego cuestionan su salvación cuando hay una caída en alguna situación, que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque al ser nacidos de nuevo somos bebés espirituales y tenemos todo un proceso de crecimiento en la vida, que pues si como adultos nosotros a veces hacemos cosas cosas de quinceañeros, pues con más razón en la parte espiritual, ¿no? Yo creo que esa va mucho por ese lado y creo que sí descansa uno el saber que seguimos siendo débiles, pero estamos fortalecidos en el Señor. Sí, correcto. Por ejemplo, hablando, por ejemplo, del matrimonio, que si ustedes todos están casados, hay momentos en que por alguna situación, de algún argumento, hasta, les digo, hasta si el calcetín está tirado o la pasta de dientes mal cerrada, cualquier asunto puede volverse un asunto de argumentos. Y hay ocasiones donde ¿cómo se llama? Nos envolvemos en argumentos con nuestra esposa o nuestro esposo y en algún momento tú sabes, es que tengo un muy buen argumento para responderle y ganar, pues, para vengarme y decirle, pero es que tú hiciste, y con eso pensamos que es el golpe final para el argumento, pero sabemos que si decimos eso, vamos a hacer más daño, pues, a la relación, ¿verdad? Y vamos a tener que dormir enojados por lo que yo dije. Entonces, en ese momento a lo mejor es confiar en el Señor, no ofender, quedarnos callados, pedir guía al Espíritu Santo para que me domine, y confiar en el Señor, pues, y a veces esa parte creo que es como que la que tú dices, Juan José, de decir, ¿qué hago, pues? O lo digo, no lo digo, me callo, lo hago, no lo hago, es confiar en el Señor, ser sabio, ser prudente, que mejor no decir lo que pienso decir, que el Espíritu Santo me domine y tener la paz. Y luego eventualmente nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja en esas situaciones, pues cuando confiamos en Él. Y en ocasiones les digo, a veces es mejor quedarnos callados y sufrir la ofensa o sufrir la humillación, o el momento incómodo. Y ya pasó, no pasa nada y adelante. Bueno. Quiero comentar algo rápido. Yo creo que la comunicación con Dios es vital, ¿no? En todo momento. Y me ha pasado a mí, les comparto que en 2 ocasiones he tenido oportunidad de hacer algo indebido, vaya. Que está ya puesto ahí y que en ese momento yo volteo y le digo a Dios, Padre, ayúdame por favor, porque yo no puedo, ¿no? Y pasan cosas extraordinarias porque él da esa fortaleza, pues, o sea, de repente todo se transforma, todo cambia y él es el que realmente llega a ayudarte, porque hay veces que pues como dices, que quieres soltar las cosas, quieres decir, quieres ofender, pero en ese momento, esos 10 segundos que acabas de hablar ahorita de respirar, creo que son esos 10 segundos o 5 segundos de comunicación con él, en donde él siempre va a tener oídos para ti, ¿no? Y si tú te estás apoyando en él porque no puedes como niño, él como padre te va a ayudar a cruzar ese obstáculo que tienes, ¿no? Y 2 ocasiones lo he tenido muy claro. Yo creo que han sido más, pero 2 han sido muy, muy claras que después volteo y le digo, híjole, si no hubieras estado ahí, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces yo creo que esa comunicación, esos 10 segundos que dijiste, creo que es el punto clave. Sí, pues es un momento de confiar, digo, en la televisión lo decían así como tranquilízate y decide después, pero es un momento de fe que nos lleva a confiar en lo que somos y como les digo, como dice ahí Romanos 6, en lugar de ser dominados por el pecado, ser esclavos del pecado, recordar que somos esclavos de la justicia y el Espíritu nos capacita para hacer lo correcto. Bueno, si gustan, aquí le dejamos, ya es la hora. Más quería comentar ahí para aportar un poquito a lo que comentaba ahorita Juanjo. El problema o una consecuencia del pecado fue el enfoque que tenían Adán y Eva, pues, que era
antes del pecado era teocéntrico. O sea, ellos estaban enfocados en Dios y lo que decías ahorita, la comunicación constante con Dios para ellos era evidente, interactuaban con Dios día a día, ¿no? En el momento que pecan, se vuelven egocéntricos, o sea, se voltean a ver a sí mismos, se dan cuenta que pues, que carecen cosas, que están desnudos y empieza les da vergüenza, miedo, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es la naturaleza que traemos, pues la egocéntrica, ese es el problema. Entonces, cuando estamos en medio de una situación, de un problema, ¿dónde está nuestra vista? Pues, o sea, está en el ego, en qué hago para salir de esta bronca, que es los hombres tendemos mucho a esto. ¿Cómo le hago para solucionarlo? Pues porque somos solucionadores de problemas. En lugar de recordar por fe o confiar y descansar en un evento que ya sucedió, pues donde otra vez tenemos la capacidad de ser teocéntricos, o sea, que nuestro enfoque en la vida, que creo que ese es el punto a donde vamos a ir, de madurez, donde nuestra vida sea, que nuestra vista esté posicionada en la cruz, en Cristo, en lo que ya hizo en su resurrección, lo que hizo con nosotros y dónde nos tiene ahorita, que estamos en Cristo, sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales y estamos en un nivel superior, pues. Entonces, esa es parte de lo que ya sucedió, lo que hemos aprendido es a poder descansar y confiar en esa situación y no volver a lo que tendemos a hacer, pues, como hombres, ¿no? A voltear a ver en nosotros, encontrar en nosotros mismos la solución, ¿no? Y Ya, como, gracias. Sí, correcto. como niños y confiar en el Padre, ¿no? O sea, es que también es algo bien importante, pues darnos ese lugar de que somos niños y que pues, finalmente el Padre es el que nos va a sacar adelante. Pero bueno. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, buen día también. Saludos. Dale, gracias. ¿Alguien quiere orar rápido, nomás para irnos rápido? Una oracióncita ahí rápido. Adelante, alguien. Échale, Juanjo, ya te vi, ya traes ganas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra que nos acabas de entregar, Señor. Quedamos deseosos de ti, queremos más, Señor. Te pedimos que nos permitas meditar en ella durante el día, la semana, y que esa hambre de ti, esa sed de tu espíritu, Señor, siempre permanezca en nosotros. Bendice a cada uno de los integrantes, Señor, a los presentes, a los que no pudieron estar, nuestros días, y ponemos nuestro ser en ti, nuestra voluntad te la entregamos, Padre, para que hagas de nosotros tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. buen día para todos. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego, adiós. Saludos, Peque y Hugo allá en Monterrey. Saludos. Gracias, Rafa. Gracias. Buen día a todos. Buenos días.